que están todavía en alguna otra cursada. Esperamos unos minutos más, ¿les parece? ¿O ya estarían todos? Somos pocos, pero tal vez están en otra cursada. Buen día, doctora. Hola, ¿cómo estás? Quizás hay chicos, espere, prendo la cámara si me ve. Quizás hay chicos que están rindiendo, o sea, estábamos rindiendo los orales de cardio, capaz por eso algunos no entren, Ah, bueno, no bueno, sé, está bien. pero Bueno, capaz por eso somos pocos, no sé, digo. está bien, puede ser. Bueno, Bueno, eh, vamos empezando entonces. Claro, porque dale. acá me ponen que están rindiendo oral de clínicas. Bueno, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, vamos empezando y cualquier cosa, igual esto está grabado, en todo caso, si después alguno quiere, lo subimos la clase grabada. Digamos, transmítanlo a sus compañeros. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, chicos, espero que se encuentren todos bien. Vamos a hablar hoy sobre todo lo que es la patología tiroidea, ¿sí? La idea, creo que tenemos un encuentro más el jueves que viene, un encuentro virtual, ¿no? Pero la idea es ese jueves poder finalizar con osteoporosis y, bueno, toda la parte metabólica del hueso y hacer una especie de repaso, como para que ustedes puedan sacarse dudas también, ¿sí? De todo lo que vimos. Así que cualquier duda que tengan, vayan agendándola para el jueves que viene, o bueno, para este también, por supuesto. Eh, Vamos a ver entonces un poco de lo que es la terapéutica en la patología tiroidea. Bien, todos saben ya que la glándula tiroidea, la tiroides, está ubicada en la cara anterior del cuello, ¿sí? Está debajo del cartílago cricoides, y que tiene en su composición dos lóbulos que están conectados por un istmo, ¿sí? Existen en esta glándula células foliculares y células parafoliculares. Las que más nos competen en este momento son las células foliculares, que son las que producen las dos hormonas más importantes, que serían la T3 y la T4, ¿sí? Triiodotironina y tetraiodotironina. Y en lo que respecta a las células parafoliculares, son las que producirían la calcitonina, ¿sí? Tiene más que ver por ahí son más reguladas por la paratormona, ya lo vamos a ver, pero en este momento vamos a centrarnos más en las foliculares. ¿Qué características mínimas tienen estas dos hormonas? Bueno, en respecto a la triotironina, es la forma más activa, ¿sí? En relación con la unión a los receptores. Es decir, es mucho más activa, eh, y respecto a la T4, es decir, a la tetraidotironina, lo que hace es ejercer una actividad humoral mínima, pero tiene la característica eh, de poder convertirse, ¿sí?, a triotironina. Entonces, sería como una especie de reservorio, ¿sí? Eh, si bien tiene menor actividad, ¿sí?, funcional, tiene una gran función como reservorio, ¿sí? En la glándula tiroides también hay células entonces parafoliculares, que es lo que hablamos un poquito anteriormente. Bien, las hormonas, ¿qué van a hacer? Bueno, actúan sobre células prácticamente de todos los tejidos, y lo que van a hacer es combinarse con receptores nucleares, alterando la expresión de una amplia variedad de productos genéticos, ¿sí? O sea, lo que van a terminar generando es la producción de proteínas y enzimas, etcétera, que van a provocar todo la activación metabólica, ¿sí? Es necesaria para el desarrollo normal del tejido encefálico y somático en el feto, y en el recién nacido, en personas de todas las edades, regula tanto el metabolismo de las proteínas como de hidratos de carbono y de los lípidos.
Bien. Sintetizando o intentando sintetizar cómo es la formación de estas hormonas, esto es más, la realidad es que es más necesario como para después poder concluir en cómo se trata, cómo se tratan las diferentes patologías. Pero, bueno, lo que sabemos es que cumple varios pasos la formación de hormonas tiroideas. Vamos a ver que por circulación va a llegar un estímulo que es la TSH, ¿sí? Es una hormona secretada por la hipófisis, es el principal estímulo para la síntesis de estas hormonas. Y lo que va a iniciar, ¿sí? Esta hormona es el ingreso de yodo hacia las células foliculares. Entonces, al ingresar el yodo, va a permitir que una vez que el yodo pueda pasar al coloide, ¿sí? Imagínense las células foliculares van a estar conformando como si fuese van a estar rodeando, ¿sí? Lo que sería el coloide. Y el coloide es prácticamente lo que contiene a estas hormonas, ¿sí? Una vez que el yodo llega al coloide, la peroxidasa tiene la posibilidad de comenzar a iodar. ¿Pero qué es lo que va a iodar? Bueno, lo que va a iodar es lo que forma también la célula folicular, que es la tirosina, ¿sí? Nosotros vamos a tener en las células foliculares la tiroglobulina que la vamos a necesitar para transportar hacia el coloide y del coloide hacia la célula folicular la tirosina. ¿Qué es lo que la peroxidasa va a iodar? La tiroxina, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tener tiroxina con 1, con 2, ¿sí? Con 3 iodos, y de esa manera vamos a conformar las diferentes, los diferentes momentos de la hormona. La tiroglobulina, como ven ahí en el esquema, me podría basar más en el esquema por ahí, lo que va a hacer es transportar esas hormonas hacia las células foliculares, y una vez que se estimule nuevamente esta célula, va a poder liberarlas, ¿sí? Al torrente sanguíneo. Básicamente esto, por supuesto que tanto el yodo se vuelve se realiza la desyodación a nivel de las células foliculares para poder, digamos, reciclarlo, ¿sí? Pero tanto la triotironina como la tiroxina van a poder ser secretadas al torrente sanguíneo, ¿sí? Bien. Entonces, se liberan a circulación sanguínea estas dos hormonas, donde se van a unir a proteínas séricas, ¿sí? La principal proteína de transporte es la TBG, ¿sí? Que es la globulina de unión a la tiroxina, que va a mostrar muchísima afinidad, pero una baja capacidad de unión a las hormonas. En condiciones normales, transporta un 75% más o menos de estas hormonas esta proteína. Pero hay muchas otras proteínas que también la transportan, ¿sí? ¿Qué otro dato les puse acá? Bueno, ay, perdón. Solo la T3 y la T4 libres están disponibles para actuar en los tejidos periféricos una vez que están separadas de esta proteína, ¿sí? Solamente van a hacer el transporte de las mismas. Bien, rápidamente estas hormonas tiroides van a estar reguladas, ¿sí? Van a tener una regulación tanto hipotalámica como hipofisiaria, ¿sí? TRH va a estar secretada por el hipotálamo, TSH va a estar secretada por la hipófisis, y TSH va a ser la que finalmente estimule a la tiroides. Pero ¿qué es lo que sucede? Va a haber una retroalimentación, ¿sí? De estas hormonas tiroides hacia la hipófisis y al hipotálamo. Por otro lado, sí, hay diferentes sustancias que pueden inhibirme la secreción de TSH, ¿sí? O sustancias que, perdón, y directamente al nivel hipotalámico, la inhibición puede ser solamente hormonal, ¿sí? Bien.
La realidad es que dentro de la clase que yo voy a subir hay más cosas tal vez de clínica. Yo lo que no quise es hacerla muy extensa porque siempre me voy muy a lo clínico y tal vez como para dar más hincapié a lo terapéutico, ¿sí? La clase que voy a subirles a ustedes va a ser la que tengo completa, como para que ustedes, si algo les sirve, lo puedan tomar. Acá vamos directamente ya a hablar de las patologías y de la terapéutica, ¿sí? Bien, básicamente lo que vamos a tener son dos posibilidades de trastornos, ¿sí? Uno es la producción disminuida de las hormonas y otro es la producción exagerada de hormona tiroidea. Entonces, comenzando por el hipotiroidismo. La realidad es que el hipotiroidismo se desarrolla a cualquier edad, ¿sí? En adultos mayores, puede aparecer en neonatos, por ejemplo, o en la edad adulta, ¿sí? En adultos mayores van a ver que tanto el hipo como el hipertiroidismo se manifiestan de una manera muy sutil, ¿sí? Y tienden a ser difícil de reconocer. Bien, la causa principal a nivel mundial continúa siendo el déficit de yodo, ¿sí? Como ustedes saben, actualmente ya hace mucho tiempo se, se, se consume sal iodada, ¿sí? O sea, suplementada, con lo cual uno infiere que no va a producirse por esta causa, pero sí a nivel mundial continúa siendo la principal causa. En las áreas que hay suficiente yodo que se suplementa, la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Es una de las, o sea, la causa autoinmune, ¿sí? Es una de las principales causas, o la iatrogenia, ¿sí? Por el tratamiento del mismo hipertiroidismo, se puede llegar a producir un hipotiroidismo, pero la realidad es que la causa autoinmune es la principal actualmente. Y el hipotiroidismo puede ser tanto primario, ¿sí? Hablamos de una endocrinopatía primaria cuando lo que está afectado es la glándula productora de la hormona, o puede ser secundario, que está causado por un trastorno en el hipotálamo o la hipófisis. La realidad es que muchas veces se habla de un hipotiroidismo terciario, ¿sí? O de una patología terciaria, cuando lo que está afectado es el hipotálamo, ¿sí? Puede estar definido de las dos maneras. Bien. Hipotiroidismo primario, entonces. Se produce como resultado entonces de la enfermedad tiroidea, ¿sí? Se caracteriza por un aumento de la hormona tiroide estimulante, o sea, la TSH, ¿sí? Básicamente aumenta la TSH porque lo que no está funcionando, lo que no está viendo en circulación es hormona tiroide, ¿sí? No hay T3, no hay T4, con lo cual se genera la estimulación o la retroalimentación, la retroestimulación, ¿sí? Para que se secrete más TSH y de esa manera obtener, en lo posible, más hormona. Bien, la causa más frecuente es la autoinmune, es en general secundaria a una tiroiditis de Hashimoto y suele asociarse con bocio duro, ¿sí? Característicamente este bocio tiende a ser irregular. En un periodo más avanzado de la enfermedad, ¿sí? Puede haber una tiroiditis fibrosa o inclusive también puede haber una tiroiditis atrófica, ¿sí? Hay una combinación en la patogenia de estas patologías, hay una combinación de factores genéticos y factores ambientales, ¿sí? Se conoce que hay un polimorfismo en el HLA, ¿sí? En los mismos brazos, digamos, que estaría afectando, por ejemplo, en patologías como diabetes, Entonces es muy común ver una tiroiditis o un hipotiroidismo autoinmune en un paciente diabético y viceversa, ¿sí? Porque son genes que están alterados en ambas patologías. Lo mismo pasa con la patología o la enfermedad de Graves, ¿sí? Que más tarde vamos a ver. Y lo que se produce sí es una lesión mediada por células T, es decir, nosotros vamos a tener anticuerpos
todos conocemos los anticuerpos antiperoxidasa, ¿sí? Estos son marcadores de la autoinmunidad, o sea, hablan de que hay un proceso autoinmune, pero la realidad es que la patología en sí la produce toda una reacción eh, mediada por células T, que va a terminar puede llegar a terminar por la destrucción inclusive sí, de la glándula, porque va en contra de las células foliculares y demás. Bien, ¿qué más decir de esto? Bien, y los anticuerpos que encontramos acá, sí, son anticuerpos bloqueadores, ¿sí? De TSH muchas veces. ¿Sí? Entonces, al bloquear, también actuarían como inhibidores de la secreción de hormonas. Bien. La segunda causa más frecuente entonces es el hipotiroidismo posterapéutico, ¿sí? Como dijimos anteriormente, en especial después de una terapia con yodo radioactivo o en una cirugía para el hipotiroidismo o el bocio. Ya vamos a ir hablando un poquito más sobre eso también cuando hablemos de hipertiroidismo. Bien, hay otras causas de hipertiroidismo primario, ¿sí? Puede ser el hipotiroidismo congénito, que se puede ver de manera transitoria o permanente, ¿sí? Por diferentes causas, por ejemplo, la disgenesia de la glándula en un 85%, errores congénitos en la síntesis de hormonas en un 10%, ¿sí? O anticuerpos anti el receptor de TSH en un 5%. La disgenesia es lo más frecuente. También se puede ver hipotiroidismo primario, ¿sí? Mediado o producido por la administración de fármacos, por ejemplo el litio, ¿sí? Del litio se sabe que lo que inhibiría es la secreción de la hormona, la miodarona, medios de contraste a base de yodo y otros fármacos con yodo, ¿sí? Antitiroideos, interferón alfa, son algunos de los medicamentos que pueden llegar a afectar la función de la glándula tiroides. En pacientes sometidos a radioterapia debido al cáncer de laringe o al linfoma de Hodgkin, también se puede desarrollar un hipotiroidismo, y en trastornos infiltrativos, por ejemplo, amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis u otros. En todos estos entonces también se puede producir hipotiroidismo primario. Bien, esto me parece que no me queda nada por decirles. Bien. El hipotiroidismo secundario se desarrolla a partir de una disminución en la producción, ¿sí? Del hipotálamo, de la hormona TRH, o bien cuando se produce una afección en la hipófisis, ¿sí? Que va a liberar menor cantidad de TSH. Acá les aclaro esto sobre lo que es el hipotiroidismo primario y lo que se puede denominar hipotiroidismo terciario. La verdad es que lo que va a producir esto, ¿sí? Es una disminución de las hormonas, tanto TSH o TRH, va a disminuir la hormona T4, ¿sí? O T3, básicamente porque va a estar disminuida su estimulación, o sea que voy a tener tanto TSH como T3 y T4 disminuidas, ¿sí? T4 libre, por ahí es lo que uno más mide. Bien, ¿cuáles pueden ser las causas? Bueno, tumores, ¿sí? Traumatismos, pueden ser trastornos infiltrativos también, radiaciones, ¿sí? Para algunos tipos de cánceres. Todas estas pueden ser causas de alteración en la liberación de estas hormonas estimulantes, ¿sí? Bien, dentro de los signos y los síntomas, un poco, ya esto es un mero repaso, pero sí tener en cuenta cuáles son, ¿sí? Los síntomas y los signos del hipotiroidismo, cuáles son los más característicos, ¿sí? Digamos, la pérdida de peso, el cansancio, la fatiga. Dentro de los síntomas hay letargia, ¿sí? Falta de motivación, como dice acá,
disminuye la memoria, adinamia, por lo general también hay disminución del apetito, ¿sí? Hay retención líquida, dolores musculares. A nivel de los signos de hipotiroidismo, ¿sí? Vamos a tener todo lo que es la debilidad y la falta de crecimiento en uñas, en cabello, la frecuencia cardíaca enlentecida, el pulso también, bueno, obviamente enlentecido, puede haber bradicardias, ¿sí? Las contracciones cardíacas son débiles, eh, la cara va a estar abotagada, ¿sí? Va a haber hinchazón de la cara, hay a veces afección de lo que es la ceja, ¿sí? O sea, hay escasez de cejas, si bien no es un signo patognomónico, sí es importante. Ronquera, ¿sí? Todos estos son determinantes, síntomas y signos determinantes o determinantes y que también infiere uno que el paciente podría llegar a estar cursando una situación de hipotiroidismo, ¿sí? De esto, si les tengo que comentar algo más, básicamente es el tema de la retención de líquidos que se da por el aumento de los glucosaminoglicanos, ¿sí? Ahí van a ver que en la patogenia lo que se genera, ¿sí? Es una infiltración inflamatoria a nivel muscular, por ejemplo a nivel ocular, ¿sí? Hay una infiltración inflamatoria que genera un aumento de glucosaminoglicanos y esto atrae líquido y se genera este agotamiento y los ojos también, los párpados hinchados muchas veces, ¿sí? Todo esto es en función a la misma patogenia de índole inflamatoria, ¿sí? Y eso puede llevar muchas veces también a derrames en algunas, por ejemplo, se ven muchos pacientes derrames miocárdicos, ¿sí? Que por lo general no van más allá de un signo, pero se ve mucho, ¿sí? Que hay derrames en serosis. Bien, el diagnóstico ustedes ya lo saben, ¿sí? Vamos a medir, vamos a tener un perfil tiroideo, y a partir de ese perfil vamos a inferir en también una posible causa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a pedir para tener conocimiento de esto es TSH, hormona TSH y hormona T4, ¿sí? La libre. A partir de acá, ¿qué es lo que vamos a inferir? Bueno, en el hipotiroidismo primario, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que no me está funcionando es la glándula. Entonces, al no funcionarme la glándula, lo que no voy a tener es hormona tiroidea, básicamente, o sea, la T4 libre va a estar disminuida. A pesar de esto, voy a encontrar una TSH aumentada, ¿sí? Mientras que en el hipotiroidismo secundario, que es el que se produce en hipotálamo o hipófisis, lo que vamos a tener es una hormona TSH elevada, ¿sí? Conjuntamente con una hormona T4 libre elevada, ¿sí? Con una sobreestimulación. Excepto, puede pasar que esta TSH, en algunos casos, sea, se encuentre elevada, pero no con una función plena, entonces no va a haber, o sea, vamos a encontrar una hormona tiroidea, ¿sí? Con niveles que no coincidirían con ese estímulo de la TSH, ¿sí? Pero son excepciones. Estos pacientes van a presentar por lo común anemia, y en general, sí, esta anemia es normocítica y normocrómica, y también lo que van a generar, lo que se va a producir en los pacientes con hipotiroidismo primario, principalmente es una hipercolesterolemia, ¿sí? Que tiende a modificarse o a mejorar en tanto mejore la función tiroidea. A ver, veo que hay muchas preguntas en el chat. Un papel importante en el desarrollo del hipotiroidismo. Bueno, acá hay varias cosas. Una de las preguntas
es sobre la tiroiditis de Hashimoto, cuántos años puede llevar a una fibrosis. En realidad eso es según la evolución y el tratamiento que tenga el paciente, ¿sí? Si uno deja evolucionar a una enfermedad autoinmune, en poco tiempo puede llegar a una fibrosis y si se quiere también a una atrofia, ¿sí? Pero eso depende del tratamiento que tenga el paciente. Y después hay una pregunta antes que no la puedo entender. Si me la pueden volver a repetir, mejor. Bien, perfecto. Y respecto de la hipercolesterolemia, en realidad va a haber una hipercolesterolemia como, ahí está, va a haber una hipercolesterolemia como resultado de una regulación, ¿sí? Digamos, la tiroides va a inferir el metabolismo de proteínas, de hidratos de carbono y de lípidos, ¿sí? Dentro de esa regulación, lo que se genera es un aumento de la síntesis de colesterol en regulación o en retroalimentación, ¿sí? A la disminución de todo lo anterior. Por otro lado, también esto sucede por una regulación en las membranas plasmáticas, ¿sí? Es básicamente eso. A ver, esperen. El déficit de mineral crónico podría llevar a hipotiroidismo, pero sería una causa primaria. El déficit, del selenio. Sí, sí, puede ser, pero es como una causa rara dentro de las primarias. Hay muchas causas para lo que es el hipotiroidismo primario. Lo que preguntan es si el déficit de selenio, del mineral selenio, podría generar una disminución en la función. Sí, puede ser. Lo más frecuente es esto, ¿sí? Pero en muchos otros países hay muchas otras cosas que también pueden producir el hipotiroidismo, ¿sí? Tiene mucho que ver con la población, con la raza, infieren mucho sobre la producción hormonal, ¿sí? O endocrina. Pero sí, sí puede ser. Bueno, vamos a pasar, si me deja. Bien, hipotiroidismo subclínico. Cuando nosotros hablamos del diagnóstico recientemente, lo que vimos es cómo iban a estar estas hormonas, ¿sí? Dijimos, bueno, vamos a tener una TSH aumentada, ¿sí? Y una T4 libre disminuida en el primario, ¿sí? Hablando del hipotiroidismo primario. ¿Qué es lo que puede pasar? Que nosotros encontremos concentraciones séricas de TSH elevadas en pacientes sin síntomas o con mínimos síntomas y concentraciones séricas de T4 libre normales, ¿sí? En ese caso hablamos de un hipotiroidismo subclínico o hipotiroidismo leve, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esta patología? Bueno, hay un riesgo importante de padecer hipotiroidismo clínico, ¿sí? Desde que se diagnostica a los 10 años, es bastante elevada es bastante elevado ese riesgo, y hay una probabilidad también, obviamente, de padecer hipercolesterolemia, pero sin hablar sobre, o sea, sin tener un diagnóstico de hipotiroidismo certero ya clínico, ¿sí? Entonces, a partir de eso es que muchas veces se puede llegar a medicar este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se sugiere medicar? Bueno, cuando la TSH sea mayor a 10 miliunidades por litro, ¿sí? Con o sin síntomas. Cuando la TSH se encuentre entre 4,5 o 10, si presentan síntomas de hipotiroidismo inicial, también sería bueno. Cuando se realiza acá no lo puse, pero cuando yo tengo
anticuerpo, antiperoxidasa positivo, ¿sí? Cuando tengo anticuerpos positivos también se medica, o en las embarazadas o mujeres que planean un embarazo, ¿sí? También se las medica, porque tiende también a modificar la función tiroidea. Bien. Y el coma mixedematoso, por último, ¿sí? Después ya vamos a pasar un poco a lo que es terapéutica y fármacos disponibles. El coma mixedematoso es una complicación, ¿sí? Del hipotiroidismo, es una complicación grave. Frente a factores desencadenantes, ¿sí? Por ejemplo, enfermedades infecciosas, traumatismos, ¿sí? Fármacos que tienen acción sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Se puede desarrollar un coma mixedematoso. Se ve mucho en pacientes que tienen hipotiroidismo de larga data, es decir, que hace muchos años que son hipotiroideos, y como características lo que se presenta es un coma con hipotermia extrema, arreflexia, convulsiones, depresión respiratoria con retención de dióxido de carbono, es decir, se maximizan toda la clínica del hipotiroidismo. Y bueno, y el diagnóstico rápido basado en el juicio clínico, ¿sí? La anamnesis, la exploración física resulta fundamental porque el paciente, digamos, puede ser mortal para el paciente, ¿sí? Sino simplemente un tratamiento rápido e intensivo. Ahora vamos a volver igual sobre el tratamiento de esto. Bien. Entonces, me parece interesante acá saber con qué contamos, ¿no? Para tratar estas patologías. Bueno, lo que hoy se utiliza es la levotiroxina, es lo que más se utiliza. También contamos con la liotironina sódica, que es la T3. Existe una mezcla de T3 y T4, y por último están las preparaciones de tiroides disecados, ¿sí? Son hormonas tiroides de animales, obtenidas de diferentes animales. Bien. Entonces, hablando mínimamente, ¿sí? No vamos a cansarnos con esto, pero sí tener alguna idea o recordar alguna idea de las hormonas tiroideas. Básicamente, el mecanismo de acción va a ser la restitución hormonal. Se pueden dar por vía oral o por vía inyectable. De la levotiroxina sí es importante que sepan que la absorción, o que recuerden que la absorción intestinal es errática, entonces siempre, sí o sí, se tiene que indicar la toma con el estómago vacío, ¿sí? Y esto es importante, y es importante que se le pregunte al paciente cuando uno no tiene una buena respuesta, ¿sí? Frente a la terapéutica. Preguntar cómo lo está tomando. Muchas veces esto, si uno no se lo dice, no tiene por qué saberlo. Y se da en una dosis única, ¿sí? La vida media de la levotiroxina es de 7 días, así que es una dosis única diaria, y el estado de equilibrio, es decir, el efecto que nosotros podemos llegar a lograr, se ve en las 5 vidas medias, ¿sí? Es decir, que a partir de aproximadamente 6 semanas es que yo tengo que chequear mediante controles clínicos cómo tengo que continuar con la dosificación, ¿sí? Si venimos bien o no. Bien. Bien. Por otro lado, tenemos la T3. La T3 tiene la característica de tener la biodisponibilidad del 100%, es decir, tiene mayor riesgo de tirotoxicosis, ¿sí? Se puede utilizar por ahí en el coma mixedematoso, porque tiene acción muchísimo más rápida, pero de todos modos también lo que se vio es un aumento en todo lo que son las arritmias. Entonces, tal vez se maneja uno más con la levotiroxina, pero está y también tiene muy buena respuesta, tiene excelente respuesta, la biodisponibilidad del 100%, se daría así en una terapéutica, en un esquema terapéutico en dosis divididas, ¿sí? Y es real que es más costosa y tiene
tiene mayor riesgo de tirotoxicosis, ¿sí? Y acá yo había puesto algo más sobre esto. A ver si puedo pasar. No tiene que usarse, ¿sí?, en forma aislada para la reposición a largo plazo porque la vida media es corta, ¿sí? Y bueno, y pueden producir entonces un aumento exagerado de la hormona, ¿sí? Bien. El metabolismo, fíjense que es hepático, ¿sí? Y dentro de los efectos adversos, el principal es el hipertiroidismo, ¿sí? También puede ser la osteopenia. Se vio como efecto adverso el pseudotumor cerebral, convulsiones e infartos, ¿sí? Esto puede llegar a darse por una sobredosificación, ¿sí? Dentro de las contraindicaciones, bueno, tenemos los pacientes que sufren están con un infarto. Quiero decir, los pacientes cardíacos muchas veces reciben levotiroxina, ¿sí? Pero no lo pueden recibir en el momento, en el transcurso de una patología vascular, ¿sí? Y la insuficiencia renal no corregida también puede llevar puede llegar a ser una contraindicación. De hecho, uno tiene que corregir, ¿sí?, una insuficiencia suprarrenal previo a, a corregir, digamos, como el eczematoso, por ejemplo. Y la tirotoxicosis no tratada, por supuesto que es una contraindicación. Hay algunos fármacos, ¿sí?, que disminuyen la absorción, por ejemplo la colegiramina, y tanto la rifampicina como la fenitoína aumentan el metabolismo, ¿sí?, o sea que disminuirían la vida media también. Bien. Bien. Ahora bien, para el tratamiento del hipotiroidismo, lo que uno se plantea son diferentes objetivos. En principio, en pacientes, como yo les puse acá, en pacientes con hipotiroidismo secundario, no se tiene que administrar nunca levotiroxina hasta que se confirme una secreción adecuada. ¿Por qué? Porque puede precipitar una crisis suprarrenal, como decíamos anteriormente, ¿sí? Entonces siempre lo que tengo que saber, tengo que hacer es una evaluación. ¿Sí? En el caso, ya vamos a ver qué pasa en el caso del coma eczematoso, ¿sí? En el cual no tengo tiempo de hacer una evaluación, ¿sí? Entonces, pero tengo que siempre tener en cuenta. Dentro de los objetivos. Como objetivo yo voy a tener el de alcanzar concentraciones de TSH dentro del intervalo normal. Dentro del intervalo normal, que lo que voy a preferir es del medio al bajo, ¿sí? Dentro del intervalo lo que necesito es llevarlo al medio bajo, ¿sí? Normal. La dosis administrada tiene que ser la mínima necesaria para normalizar las concentraciones de TSH. Y en el hipotiroidismo secundario, debe lograr un nivel de T4 libre en el rango de la normalidad. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que yo tengo el diagnóstico, ¿cómo voy a iniciar la terapéutica? Bueno, lo que voy a hacer es una dosis inicial, por lo general en pacientes jóvenes o de mediana edad, que no tengan ninguna patología cardíaca importante. Se puede iniciar con una dosis de 50 a 100, ¿sí?, microgramos de levotiroxina por vía oral, ¿sí? Se da una vez al día y siempre recordando la toma con el estómago vacío. La dosis se va a ajustar en base a la TSH, ¿sí? Recuerden que va a tener una contemplación, ¿sí? Digamos, una vez que yo indico la medicación, voy a tener que contemplar 6 semanas, por lo menos, ¿sí?, como para que haya algún tipo de modificación en la TSH. Así que una vez que yo inicie el tratamiento, o bien una vez que modifico ese tratamiento, ¿sí?, es decir, que aumento la dosis, voy a tener que esperar ese tiempo para hacer algún análisis clínico para evaluar cómo continuar.
pero siempre en base a la TSH. Los incrementos van a ser de 12,5, esa B corta no se tipió, a 25 microgramos, ¿sí? Una vez que hago eso, vuelvo otra vez a esperar para saber cómo continuar. La dosis de mantenimiento habitual va a ser entre 75 y 150, ¿sí? Microgramos diarios, una vez al día, en función a la edad y al índice de masa corporal y a la absorción, ¿sí? O tal vez también a fármacos que esté tomando el paciente que puedan aumentar o disminuir la acción. Entonces, la dosis de mantenimiento, ¿cuándo puedo llegar a necesitar aumentarla? Bueno, durante el embarazo, o si el paciente recibe simultáneamente fármacos, como decíamos recién, que disminuyen la absorción de T4 o que aumentan la excreción biliar. Y en los pacientes con enfermedad cardíaca, ¿sí? La terapia se tiene que iniciar en dosis bajas. Entonces, en lugar de iniciar con 50, 100, voy a iniciar con 25 microgramos al día y voy a ajustar la dosis como siempre en 6 semanas. Pero es importante esto porque estamos frente a un paciente que tiene una patología cardíaca sumada a su hipotiroidismo, ¿sí? Esto ya lo dijimos, ¿sí? Lo de la biotironina, y que el exceso puede provocar arritmias también lo habíamos comentado. Bien, la asociación de levotiroxina y levotironina, ¿sí? También como mecanismo de acción es la restitución de la hormona, se da por vía oral, en dosis única antes del desayuno, está contraindicada en el embarazo y en la lactancia, y por lo general no es lo que se utiliza, ¿sí? Por lo general se utiliza directamente la levotiroxina. Bien, en el caso del coma mixedematoso. En el caso del coma mixedematoso, en principio, bueno, saber que es una urgencia, que es una situación en la que corre riesgo la vida del paciente. Van a tener que tratar los síntomas, tanto reposición de fluidos como hacer un sostén, ¿sí? Respiratorio, en todo lo que respecta a la oxigenación, a la temperatura, ¿sí? No utilizar frazadas o no levantar la temperatura del paciente si no es inferior a 30 grados, ¿sí? Es decir, aumentar la temperatura del paciente de manera brusca tampoco es lo mejor, porque también pueden sufrir arritmias. Entonces hay determinadas situaciones en las que uno tiene que ser muy cauteloso. Van a requerir los pacientes, obviamente, levotiroxina, pero porque el coma mixedematoso básicamente es una falta gravísima de estas hormonas. Entonces lo que por lo general se da es una dosis inicial de carga de levotiroxina, ¿sí? O se podría utilizar biotironina, teniendo en cuenta las cosas que hablamos anteriormente sobre las arritmias. La dosis de mantenimiento de levotiroxina por vía intravenosa va a oscilar entre 75 y 100 microgramos una vez al día, ¿sí? Esto siempre y cuando sea necesario, es decir, lo que se hace es una dosis de carga, se evalúa, y por lo general se tiene que dejar una dosis de mantenimiento hasta luego poder evaluar, pasar a vía oral en el momento que sea posible. ¿Qué es importante? Deben administrarse corticoides, ¿sí? Hidrocortisona 50 miligramos endovenosos cada 6 horas, porque en general no es factible excluir la posibilidad de un hipotiroidismo central, ¿sí? O secundario. Entonces, en el momento del diagnóstico, lo que se debería evitar, ¿sí? Es reponer hormona tiroidea, ¿sí? Frente a un déficit de reserva suprarrenal, ¿sí? Bien. Y por último, obviamente, tratar el factor desencadenante de ese mixed, ¿sí? de ese coma mixedematoso, perdón. Bien. Vamos acá a frenar, porque hasta acá vimos hipotiroidismo, que es un poco más corto y que es lo tal vez más sencillo, porque no hay, digamos, más que reponer hormonas a veces.
Bien, entonces, a ver, ¿qué preguntas tenemos acá en el chat? Si ustedes quieren abrir el audio, abran el audio y pregúntenme, que es más fácil a mí, ¿eh? Si alguien no tiene audio, está perfecto. Pero... Ah, bueno, pero acá, a ver. Bueno, acá lo que me preguntan es, después de tomar la tiroxina, ¿no hay ninguna pauta importante como consumo de algunos alimentos? No, lo que sí tiene que saber el paciente es que tiene que esperar media hora hasta comer. O sea, yo le tengo que decir, bueno, es muy buena la pregunta, porque yo lo que le tengo que decir son dos cosas. Una es que lo tome antes en ayunas, y la otra es que espere media hora para ingerir algún alimento, ¿sí? Eh, después, bueno, me parece que no hay ninguno. Doctora, una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando yo empiezo el tratamiento para hipotiroidismo en un paciente y le doy levotiroxina, ¿cuál es el valor que yo tengo que tener de base para el TSH de ese paciente que está en tratamiento ya? Vos iniciás un tratamiento, vos querés saber a qué valor de TSH quiero llegar. Sí, eso. ¿Cuál sería un valor bueno para decir que sí, el tratamiento está bien, está haciendo efecto? Mirá, lo que vos tenés que pensar es que tiene que ser menor a 3, pero ¿a 3 qué? Según el laboratorio, ¿sí? O sea, nosotros acá lo medimos en miliunidades internacionales por litro. Y bueno, debería contemplarse entre 2 y 3, ¿sí? Vos lo que querés es, del valor de referencia que vos tengas, que puede ser otro tal vez, que te van a poner, por ejemplo, 0,5 a 3. Bueno, vos querés que esté más o menos en el medio de ese valor, ¿sí? Para decir, estoy en una buena posición. No lo querés muy cercano al valor óptimo superior. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ahora sí. Gracias, doctora. No, de nada. Eh, bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, seguimos con hipertiroidismo. O sea, son dos. El hipertiroidismo por ahí no tanto. El hipotiroidismo lo van a ver en la clínica constantemente y tal vez estén ustedes meterse en el tratamiento del paciente o no, porque está el endocrinólogo que lo puede hacer perfectamente, pero es algo que lo van a ver constantemente. Entonces está buenísimo que si tienen dudas, las saquemos ahora. ¿Sí? Bien, hipertiroidismo. ¿Cuándo un paciente puede desarrollar hipertiroidismo? Puede ser o por un aumento en la síntesis y la secreción de hormona tiroidea, directamente en la glándula tiroides, ¿sí? Como resultado de la presencia de estimuladores de la glándula tiroides en sangre o una hiperperfusión tiroide autónoma, ¿sí? Por ejemplo, un nódulo que es autónomo y que secreta hormona de más. Puede deberse también a una secreción excesiva de hormona tiroidea en la glándula sin un aumento en su síntesis, ¿sí? Por ejemplo, una tiroiditis, que hace que de repente la glándula empiece a secretar todo ese almacenamiento que tiene, pero no es que va a sintetizar más, ¿sí? En un momento se va a gastar, una cosa así sería. Bueno, y entonces suele ser secundaria a los cambios destructivos observados en varios tipos de tiroiditis, ¿sí? Los diversos síndromes clínicos también pueden causar hipertiroidismo. Hay muchos otros síndromes que lo pueden causar. ¿Cuáles son las causas más comunes? Tenemos la enfermedad de Graves, ¿sí? Es la causa más frecuente de hipertiroidismo, se va a caracterizar por hipertiroidismo y una o varias de las siguientes características. Son pacientes que por lo general tienen bocio, un bocio característico que es fibroso, es más bien indurado, pero no es tan irregular como el que hablamos anteriormente, ¿sí? Exoftalmos y dermopatía invasora. Otra de las causas comunes es el bocio multinodular, la tiroiditis o el nódulo caliente, ¿sí? Que sería el nódulo solitario autónomo, ¿sí? Que es hiperfuncionante. Bien.
me pasa, chicos? Por eso que tardo, ahí está. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, la realidad es que muchos ya lo tienen muy claro, es solamente repasarlas, saber siempre, y lo vuelvo a repetir, que en el anciano lo que va a haber es un hipotiroidismo apático, hipertiroidismo apático se le llama, perdón, no es hipo, es hipertiroidismo apático, ¿sí? Lo que se ve principalmente es fatiga y se puede ver en el anciano una escasa pérdida de peso también, ¿sí? Pero lo que más se ve es el cansancio y la fatiga. La pérdida de peso, a veces en el anciano uno no lo percibe muchas veces. Y la clínica, por supuesto, es sutil y puede estar enmascarada, ¿sí? En el anciano. ¿Cuáles son los signos principales del hipertiroidismo? La piel húmeda, piel caliente, la intolerancia al calor, principalmente en días muy calurosos, la diarrea, la esteatorrea, porque hay un enlentecimiento, ¿sí? Hay un enlentecimiento del alimento en el estómago, o sea, toda la digestión está como acelerada, si se quiere. Hay osteopenia, ¿sí? Con hipercalcemia leve. Esta osteopenia se da debido a la acción de la hormona sobre los osteoblastos, ¿sí? Dentro de los síntomas tenemos la pérdida de peso, el aumento del apetito, hiperactividad, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, alteraciones en la capacidad de concentración, es muy, muy frecuente el temblor fino, ¿sí? Uno si pide que coloque las manos sobre las suyas el paciente, se ve, es muy característico el temblor fino. La hiperreflexia, taquicardia sinusal, palpitaciones, aumento del gasto cardíaco, ¿sí? El aumento del gasto cardíaco, digamos, hay varias cosas que puede traer esto. Primero, que en un paciente anciano o en un paciente con una insuficiencia cardíaca le agrava este cuadro, ¿sí? Por otro lado, puede haber una hipertensión por el aumento del flujo y el aumento, bueno, por supuesto, del gasto cardíaco, ¿sí? Y la taquicardia puede registrarla el paciente como palpitaciones, que también pueden ser muy molestas. Bien. Para el diagnóstico, ¿qué tengo que tener en cuenta? La realidad es que acá el perfil tiroideo lo vuelvo a pedir, y a veces la captación de iodo radioactivo también para diferenciar en, por ejemplo, localizaciones autónomas de secreción de la hormona. Bien, entonces, el diagnóstico de hipertiroidismo se basa en la anamnesis, la exploración física y las pruebas de función tiroidea, ¿sí? La concentración sérica de TSH es la mejor prueba porque en los pacientes hipertiroideos la TSH está suprimida, disminuida o suprimida, ¿sí? Excepto cuando tenemos un adenoma hipoficiario, secretor de TSH, pero esa TSH no tiene la misma función que la TSH secretada normalmente, ¿sí? La concentración de T4 libre va a estar elevada en el hipertiroidismo, entonces yo lo que voy a tener es una T4 libre aumentada con una TSH que la bajé, porque hice una regulación y con tanta hormona tiroidea la TSH casi que desaparece. Los anticuerpos contra el receptor, ¿sí? de la TSH pueden medirse para detectar la enfermedad de Graves. Ahora vamos a ver qué receptores son, pero son receptores que actúan sobre, son anticuerpos que actúan sobre el receptor de TSH, ¿sí? Y lo que hacen, en lugar de bloquearlo, como sucedería, por ejemplo, como se puede ver en algunos casos de la enfermedad de la tiroiditis de Hashimoto, en este caso, estos anticuerpos son estimuladores, ¿sí? Entonces, lo que van a generar es un exceso de hormonas, de alguna manera. Bien, hipertiroidismo secundario. Se puede ver un hipertiroidismo secundario a la producción de hormonas, ¿sí? De manera excesiva,
la captación de iodo radiactivo por la tiroides va a ser elevada en esos casos, ¿sí? Cuando el hipertiroidismo es secundario a tiroiditis, por ejemplo, es decir, la hormona ya está almacenada en la glándula, lo único que sucede es que se libera de manera anormal, la ingesta de yodo o producción hormonal o hay una producción hormonal ectópica, la captación de yodo radiactivo va a ser baja, ¿sí? No voy a estar captando demasiado yodo. Y eso es lo que me diferencia de las diferentes causas de hipertiroidismo. Bien. Bien, entonces, dentro del hipertiroidismo, ¿qué estrategias o con qué contamos para poder tratar el hipertiroidismo? Bueno, tenemos fármacos antitiroideos, vamos a tener inhibidores de la organización y liberación de la hormona tiroidea, yodo radioactivo, el ioduro o las tiamidas, y vamos a tener inhibidores de la captación de yodo, ¿sí? Perclorato, ciocianato y pertegnetato, ¿sí? Van a ver que los más utilizados son las tiamidas, el yodo radioactivo es muy utilizado, y acá lo que nos faltaría aclarar, fuera de lo que son los fármacos antitiroides, tiroides, es la cirugía, ¿sí? Que también tenemos como opción dentro de algunas patologías. Bien, entonces, el yoduro radioactivo, lo que se hace es una emisión de rayos, ¿sí? Gran cantidad de partículas beta, que son tóxicas para las células foliculares tiroideas. Lo que hago es disminuir el tejido tiroideo. Se administra por vía oral como yoduro de potasio o de sodio, si es un líquido, o se da en cápsulas de gelatina. Tiene una vida media de 8 días, ¿sí? Existe el de vida media corta, que es el que se utiliza para los diferentes estudios de diagnóstico. La expresión es renal. Entonces, vamos a ver que se utiliza mucho para el cáncer de tiroides y para el hipotiroidismo de algunas causas particulares, ¿sí? Por ejemplo, los nódulos. Dentro de los efectos adversos puede empeorar la oftalmopatía en la enfermedad de Graves, está contraindicado en el embarazo, y puede ser una opción alternativa a la cirugía en el tratamiento del hipertiroidismo. Y el exceso obviamente puede destruir la glándula tiroidea y va a generar un hipotiroidismo. Bien. El yoduro, sí, como mecanismo, digamos, de acción es la concentración de yoduro elevada, que va a inhibir la captación, la organización y la liberación de hormona tiroides, ¿sí? Esto es por un efecto que se denominó Wolff-Chaikoff, y que básicamente es una reducción en los niveles de la hormona tiroidea que está causada por la ingestión de una gran cantidad de yodo, y esa gran cantidad de yodo deprime los niveles de TSH, ¿sí? Dentro de los efectos adversos, lo que puede es agravar los síntomas de inicio tóxico, puede haber inflamación de glándulas salivales, conjuntivitis y exantema. ¿Cuál es la utilidad? Suprimir la función tiroidea temporalmente, y se usa antes de la cirugía tiroidea para facilitar la técnica de extirpación, ¿sí? Esas son las dos utilidades del yoduro. Bien. El propiltiuracilo y el metimazol son fármacos, ¿sí? que se utilizan actualmente para el tratamiento del hipertiroidismo. ¿Qué es lo que hacen? Bloquear la peroxidasa tiroidea, reducen la organificación del yodo y alteran la reacción de acoplamiento, ¿sí? Entonces, de esta manera lo que hacen es disminuir la secreción de hormonas. Las dosis elevadas de propiltiuracilo también inhiben la conversión periférica de T4 en T3, ¿sí? Bien, el metimazol es el fármaco de elección, la dosis de inicio, el metimazol o el propiltiuracilo, cualquiera de los dos. La dosis de inicio de metimazol va de 5 a 20 miligramos
por día. Se da en 3 veces al día, es entre 5 y 20 miligramos 3 veces al día, ¿sí? Se da por vía oral. Lo que vamos a medir es cómo, lo que vamos a tener en cuenta es cómo modifica, ¿sí? T4 libre, y cuando se normaliza, la dosificación se va a reducir a la mitad, ¿sí? En general, entre 2.5 y 10 miligramos de metimazol va a quedar una vez al día como esquema terapéutico, ¿sí? Bien, y el propiltiuracilo se recomienda en situaciones especiales muchas veces en la actualidad, ¿sí? En el primer trimestre de embarazo, en la tormenta tiroidea, y una vez normalizadas las hormonas séricas, la dosis mínima efectiva suele ser 50 miligramos 2 a 3 veces al día, ¿sí? En la enfermedad de Graves igual el propiltiuracilo o el metimazol son los dos antitiroides más utilizados, tal vez, ¿sí? Bien, los efectos adversos más comunes son el exantema, reacciones alérgicas, alteraciones en la función hepática, que incluye insuficiencia hepática por propiltiuracilo principalmente, y agranulocitosis reversible. Tanto la insuficiencia hepática o la afección hepática como la granulocitosis son efectos adversos graves, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver en el tratamiento específico, pero al ser graves estos acontecimientos, lo que se hace es continuar el tratamiento con este fármaco y no volver a iniciarlo, ¿sí? O sea, se modifica el esquema, la estrategia terapéutica, ¿sí? No, ni siquiera el esquema, se modifica la estrategia. Entonces, yo acá les puse, si el paciente experimenta granulocitosis, no debe modificarse el tratamiento con otro fármaco y debe indicarse otra modalidad terapéutica, ¿sí? No debe modificarse con otro fármaco de este grupo, dice poner, ¿sí? O sea, no doy ninguno de este grupo y directamente cambio la modalidad terapéutica. Bien. Lo otro que vamos a tener que tratar también son todos los que son los síntomas, ¿sí? Muchas veces es necesario utilizar algún agonista beta-adrenérgico para poder contemplar, ¿sí? o tratar la sintomatología principalmente cardíaca del hipertiroidismo, ¿sí? Manifestaciones que responden típicamente a los beta bloqueantes son la taquicardia, temblores, el temblor fino, que es muy molesto para el paciente, síntomas mentales, parálisis palpebral, en ocasiones de intolerancia al calor, la sudoración, la diarrea, ¿sí? Y la miopatía proximal. Ustedes van a ver la patogenia, ¿sí? o la fisiopatogenia de todos estos síntomas, son básicamente simpáticos. Entonces todo esto es lo que va a poder de alguna manera el propanolol, el atenolol, principalmente el propanolol, modificar, ¿sí? Bien. Los betabloqueantes también están también están indicados, en taquicardias asociadas al hipertiroidismo, en especial en ancianos, porque los antitiroides van a tardar varias semanas en alcanzar la eficacia máxima, ¿sí? Entonces, hay que controlar de todos modos los síntomas. Y los bloqueantes cálcicos pueden controlar taquicardias en pacientes con contraindicaciones para el uso de betabloqueantes, ¿sí? Doctora, una duda. Sí. Entonces le vamos a dar betabloqueantes cuando empiece el tratamiento, pero después, cuando hagan efecto, por ejemplo, el propiltiuracilo, ¿se le quita el betabloqueante? Claro. Por lo general puede pasar eso, excepto que sea un paciente que ya venga con alguna patología que necesite o requiera el bloqueante, pero si no, sí, digamos, lo que uno intenta es modificar la sintomatología y una vez que la hormona llega a valores normales, en ese momento van a mejorar esa sintomatología porque
sintomatología netamente hormonal, o sea, es la hormona aumentada me está generando todo eso. Una vez que la hormona baja y se normaliza, esos síntomas deberían desaparecer, si no hay que buscar otra causa de ese síntoma, ¿se entiende? Sí, perfecto, gracias. Bien. Bien, y acá en la clase vieron que hice como un poco de lío, porque yo en el medio puse los fármacos y demás, pero la idea es que ahora empecemos a ver de las diferentes causas de hipertiroidismo, cuáles son las posibles estrategias terapéuticas. Entonces, teníamos que sí o sí conocer más o menos básicamente con qué contábamos, ¿sí? Más allá de que ustedes en fármaco lo hayan visto, bueno, repasarlo por lo menos, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de la patología y ver cómo nos parece que podemos tratarla, ¿sí? La enfermedad de Graves, que es una de las causas más frecuentes de hipertiroidismo, vamos a ver que hay un anticuerpo contra el receptor tiroideo, ¿sí? Contra el receptor de TSH. Y lo que les decía anteriormente, a diferencia de un receptor que normalmente inhibe, bueno, este no, este estimula y va a promover la síntesis y secreción continua de manera excesiva de la hormona T3 y T4. Bueno, al igual que la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves a veces se asocia a otras enfermedades, es similar a lo que les contaba anteriormente, ¿sí? Hay modificaciones genéticas, principalmente en el HLA, y eso lo que termina generando es como que sea común, ¿sí? Que haya varias enfermedades que también tienen estas modificaciones genéticas, ¿sí? Diabetes tipo 1, vitiligo, ¿sí? Síndrome de deficiencia poliglandular, son algunas de las más frecuentes, ¿sí? En muchos casos, por ejemplo, con la tiroiditis de Hashimoto, que antes no lo dije, la celiaquía también se ve muy asociada, ¿sí? La herencia aumenta el riesgo de la enfermedad de Graves, aunque los genes implicados son todavía desconocidos. Sí se ve que tanto en Hashimoto, en el hipotiroidismo por Hashimoto, como en la enfermedad de Graves, en hermanos, sí, se ve aumento de la incidencia. Se caracteriza por un bocio de consistencia firme, ¿sí? Por lo general es un bocio más regular y se caracteriza también por la oftalmopatía infiltrante, ¿sí? Que es responsable del exoftalmos de la enfermedad de Graves. La realidad es que se desconoce de manera cierta la patogenia, pero puede estar relacionada con la presencia de inmunoglobulinas dirigidas contra los receptores de TSH en los fibroblastos y en la grasa de la órbita, ¿sí? Y aparte también lo que empezó a estudiarse mucho es el hecho de acción sobre fibroblastos y sobre inmunoglobulinas en los músculos, ¿sí? Los músculos del ojo. Entonces todo esto es lo que termina por producir, ¿sí? El desarrollo de inflamación, la acumulación de glucosaminoglicanos, el exoftalmos y todo lo que clínicamente se ve. Bien. Para el tratamiento, la estrategia es disminuir la síntesis de hormona tiroides, ¿sí? Yo lo puedo disminuir utilizando fármacos antitiroides, ¿sí? El propiltiazilo, el carbimazol, metimazol. Carbimazol en realidad, a ver, metimazol es un metabolito del carbimazol, ¿sí? El carbimazol inmediatamente se transforma en metimazol una vez que es administrado. No sé exactamente, digamos, farmacológicamente no me acuerdo cuánto tiempo tarda, pero el metimazol es el metabolito del carbimazol. La dosis se va a ajustar en relación a los niveles de T4 libre, a diferencia del hipotiroidismo, que yo lo que miraba, acuérdense, es el TSH, es la TSH. En este caso no, quiero ver no cómo sube la TSH, sino cómo baja la T4, ¿sí? Para el tratamiento sintomático, como decíamos anteriormente, propanolol o betabloqueantes de acción prolongada.
Se puede utilizar yodo radiactivo. Perdón, esto es importante, que me lo salteé, que se los puse acá en la diapositiva. Fíjense que les pongo, el paciente tiene que tener indicaciones por escrito respecto de la posibilidad de síntomas de granulocitosis, ¿sí? Fiebre, faringitis, úlceras bucales, esto se los tiene que informar, porque es muy importante descartar una granulocitosis por alguno de estos fármacos, ¿sí? Y recuerden lo que hay que hacer si la tuvieron. Yodo radioactivo causa destrucción progresiva de la glándula, como vimos anteriormente. Puede darse en el inicio o en una remisión, ¿sí? Luego un tratamiento de antitiroides que no consiguió la total normalidad del funcionamiento, ¿sí? Pero sí está contraindicado en embarazo y en lactancia. Y la tiroidectomía subtotal se puede realizar en pacientes que no responden a antitiroideos. La opción puede utilizarse como opción ante el yodo radiactivo, ¿sí? Y se recomienda en sujetos jóvenes, con bocio muy voluminoso, ¿sí? La tiroidectomía subtotal. Bien, el yodo radioactivo, recuerden que lo que hace es destruir, entonces también muchas veces se intenta evitar en algún tipo, por ejemplo, en pacientes ancianos se intenta evitar, ¿sí? Hay determinados pacientes en los que intentaría no ir con el yodo radioactivo. Y tampoco con la tiroidectomía. Lo ideal sería normalizar los valores de hormona con alguno de los antitiroides, ¿sí? Bien. La enfermedad inflamatoria tiroidea, que es la tiroiditis, se caracteriza por una glándula tiroides dolorosa, que en los otros bocios no surge esto, o sea, no, el paciente sí viene por un aumento, ¿sí? O por una tumoración en el cuello, pero no por dolor, ¿sí? Por lo general, o puede llegar a ser dolorosa, pero a la palpación. En cambio, en estos pacientes la tiroides es dolorosa, y lo refieren como un dolor de garganta, ¿sí? Como un dolor que se va hacia el maxilar y a los oídos. ¿Sí? Está aumentado de tamaño por lo general, y muchas veces estos pacientes también tienen fiebre, ¿sí? La clínica puede ser de hiper o hipotiroidismo según la fase de la enfermedad. ¿Y por qué digo según la fase de la enfermedad? Porque lo que se produce, ¿sí? es una destrucción de la glándula. Entonces, lo que se va a generar es la liberación exagerada de las hormonas por una reacción inflamatoria que termina por destruir las células foliculares y liberar la glándula. Liberar la hormona. Ahora bien, vamos a ver que es una situación que puede ser revertida, ¿sí? El hipertiroidismo es más frecuente en la tiroiditis granulomatosa subaguda, ¿sí? ¿Por qué? Porque después lo que puedo tener es un hipotiroidismo, ¿sí? Se puede desarrollar un hipotiroidismo. Y en el medio de la evolución de la tiroiditis también se puede producir hipotiroidismo, ¿sí? O sea, yo tengo una destrucción, se libera la hormona, y después la destrucción de las células, se libera la hormona, y después tengo que volver a sintetizar, y durante todo ese momento puedo llegar a sufrir un hipotiroidismo, ¿sí? Dentro de todo el cuadro de tiroiditis. Entonces, es una patología que requiere bastante manejo también, ¿no? Del especialista. Bueno, y se clasifica o se subdivide, ¿sí? Este tipo de enfermedad. Vamos a tener una tiroiditis aguda, una tiroiditis subaguda, perdón, y una tiroiditis crónica, ¿sí? Y se da por diferentes causas. La aguda es principalmente bacteriana, micótica, ¿sí? O por algún tipo de fármaco. La tiroiditis subaguda se llama también granulomatosa o vírica, se da principalmente por virus,
o es la tiroiditis del embarazo, ¿sí? Es una tiroiditis, se denomina tiroiditis silente, y la tiroiditis crónica es la que se da, por ejemplo, en la enfermedad de Hashimoto, o en la tiroiditis atrófica, o en enfermedades parasitarias, ¿sí? O se puede dar tras la palpación también una tiroiditis crónica, la palpación de la glándula, ¿no? Bien, ¿cuál va a ser el tratamiento? Lo que se sabe es que responden al iodo radiactivo, ¿sí? Digamos, la administración de iodo radioactivo va a generar una recuperación, ¿sí? Importante. Lo que se trataría en estos casos también son los síntomas. Se debe dar ácido acetilsalicílico en dosis medianas a altas, ¿sí? 600 miligramos, 4 a 6, cada 4 a 6 horas. Puede llegar a ser necesaria la administración de glucocorticoides, ¿sí? Y deberá hacerse una disminución de la dosis del glucocorticoide de manera paulatina, y evaluar si tiene una respuesta. De no tener una respuesta inflamatoria, ¿no? De no tener una respuesta, se deberá volver a iniciar el tratamiento con corticoides. Se deberá también hacer el tratamiento farmacológico para la sintomatología de hipertiroidismo, y la levotiroxina en bajas dosis muchas veces puede ser necesaria en los casos en que evolucione, ¿sí?, a un hipotiroidismo transitorio. ¿Y por qué digo baja dosis? Porque al yo darle levotiroxina, lo que estaría es facilitando la obtención de la hormona, entonces también tengo que darle dosis bajas para posibilitar, ¿sí?, que la glándula recomience a formar esta hormona, ¿se entiende? Entonces la dosis que debería usar en caso de haber hipotiroidismo durante esta enfermedad sería baja, ¿sí? Bien. El bocio tóxico solitario o multinodular también es una de las causas, digamos, bastante frecuente, no sé si frecuente, pero es una de las causas de hipertiroidismo bastante común. Se sabe que es secundario a mutaciones en el gen del receptor de TSH, que lo que causa es una activación continua de la glándula, ¿sí? Entonces está como continuamente secretando. Y los pacientes no experimentan las manifestaciones mencionadas en la enfermedad autoinmunitaria, ¿sí? Es decir, lo que sí van a manifestar son todas las características de la clínica de hipertiroidismo, pero no la parte inmunitaria o inmunológica de la enfermedad de Graves, ¿sí? No van a tener tampoco anticuerpos circulantes, ¿sí? Y el bocio no suele, bueno, a diferencia también les puse de la enfermedad de Graves, los bocios tóxicos solitarios y multinodulares no suelen remitir, ¿sí? Cosa que sí, luego de un tratamiento en la enfermedad de Graves puede remitir o disminuir. El tratamiento generalmente es conservador, y el iodo radiactivo lo que reduciría, ¿sí?, es el bocio en un 40-50%, y suprimir selectivamente regiones con autonomía. Es decir, ustedes imagínense que son múltiples nódulos que secretan, y de alguna manera yo con esto lograría destruir esa masa celular de tanta secreción, manteniendo o permaneciendo el resto de la glándula indemne, ¿sí? Bien, nódulo solitario hiperfuncionante, este es un nódulo en la glándula tiroidea que me puede estar generando alteraciones a nivel de las hormonas,
porque es hiperfuncionante, ¿sí? A este se lo denomina adenoma tóxico, es solitario, suelen ser palpables, se ven en las ecografías, la sintomatología por lo general es leve, y el tratamiento es la ablación con yodo radioactivo, ¿sí? Directamente, o la resección quirúrgica. Directamente voy a ese nódulo, a la destrucción de ese tejido, como para no tener la activación con la perfusión, con la síntesis constante, ¿sí? Secreción constante. Bien, hay fármacos que también inducen el hipertiroidismo, ¿sí? Fármacos que contengan yodo, por ejemplo, los contrastes, ¿sí? Iodados, amiodarona, interferón alfa. Todos estos son capaces de inducir tiroiditis, que van a provocar hipertiroidismos y pueden provocar otras enfermedades a nivel tiroideo. Y muy pocas veces el litio, ¿sí? Puede producir hipertiroidismo. Por lo general el litio lo que hace es generar hipotiroidismo, pero podríamos estar escrito que puede generar también un exceso de hormonas, ¿sí? Los pacientes que reciben estos medicamentos obviamente se deben controlar estrictamente, ¿sí? Bien, cuando el medicamento se retira, la tiroides vuelve a funcionar con normalidad. Bien. La secreción inapropiada de TSH es una causa infrecuente de hipertiroidismo, y es lo que hablamos, vieron que yo les dije siempre excepto, bueno, el excepto del paciente que tiene baja la TSH, un hipertiroide uno lo que espera es, bueno, el T4 libre va a estar aumentada, TSH por lo tanto va a estar retroalimentada y disminuida, bueno, en este caso no, lo que sucede es que uno ve una TSH normal a elevada, ¿sí? Entonces dice, bueno, los pacientes con hipertiroidismo tienen concentraciones casi indetectables de TSH, excepto aquellos que tienen un adenoma en un lóbulo anterior de la hipófisis que secreta TSH, o los que presentan resistencia hipofisiaria a la hormona tiroides, ¿sí? Porque acuérdense, por la retroalimentación. Las concentraciones de TSH son elevadas, la TSH producida en ambos trastornos tiene mayor actividad biológica que la TSH normal. Entonces yo tengo valores de TSH disminuidos, valores de TSH elevados, y encima esa TSH que me está secretando tiene mayor acción biológica. Entonces, puedo tener hasta TSH normal con un hipertiroidismo, ¿se entiende? En los pacientes con un adenoma hipofisiario secretor de TSH hay un aumento de la concentración sanguínea de la subunidad alfa de la TSH y es útil para el diagnóstico diferencial. Bien. Nos queda nada, nos queda una diapositiva. Lo que quisiera que me cuenten es, hasta acá, ¿todo bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Se entendió? ¿Algo para contarme? Quiero fijarme acá si tengo alguna pregunta. Después de tomar una. Y entonces, a ver, depende. Bueno, lo último, ¿sí? Respecto a la levotiroxina, que estaban charlando acá, en realidad la levotiroxina se puede tomar, se debe tomar en ayunas media hora antes de desayunar, más allá, excepto que, acá lo que dicen es que si es un desayuno, que si desayuna fibras, se tiene que esperar 4 horas para desayunar. Sí, la fibra es una de las cosas que más impiden la absorción de la levotiroxina,
pero excepto que sea un desayuno excedido en fibras, a la media hora, uno contemplando media hora, por lo general lo que se pauta es ese tiempo. El paciente, por lo general, hipotiroideo muchas veces es diabético también, y uno lo que como le instruye al diabético, digamos, es comer o tomar un desayuno no basado en fibra, sino que algo de fibra tenga, ¿sí? Si es pan, que sea integral, digamos, siempre se le implementa un poco de fibra al desayuno del diabético, y si fuera hipotiroideo, de todos modos yo le voy a decir que a la media hora puede desayunar, ¿sí? Tiene que ser muy excedido en fibra, sino para que 4 horas me parece bastante, pero bueno, tal vez en alguna bibliografía lo describe. No digo que no, pero en la práctica la realidad es que lo que se hace es eso. Más allá de que sea errático a veces la absorción de la levotiroxina, con media hora, para asegurarse, uno si quiere un poco más, pero con media hora antes del desayuno debería estar bien, ¿sí? Excepto, ya les digo, que sea un paciente que su desayuno sea con una cantidad excesiva de fibra, qué sé yo, no sé, cereales, y que sea algo muy, bueno, que uno lo contemple en ese paciente. Si no, estaría bien decirlo, que está buena la pregunta y está buena la acotación sobre la fibra. Bien. Y por último, las neoplasias. 2 palabras sobre las neoplasias, ¿sí? Pero bueno, saber que el carcinoma de tiroides, dentro de la enfermedad neoplásica endocrinológica, es la más frecuente. Son neoplasias, ¿sí? Derivadas del epitelio folicular. Tenemos tumores diferenciados, como es el carcinoma papilar de tiroides, que es el más frecuente, es de un 70-90%, y tenemos el carcinoma folicular de tiroides, y por otro lado tenemos el cáncer anaplásico de tiroides, que este sí tiene mal pronóstico, mala respuesta al tratamiento, por eso es el mal pronóstico, ¿sí? Básicamente la estrategia terapéutica es quirúrgica, por lo general. Se puede hacer una intervención con yoduro inicial, se puede hacer captación de yodo radiactivo también, y se puede también muchas veces utilizar un tratamiento supresor de TSH, porque estas neoplasias son estimulantes de TSH, con lo cual para, digamos, normalizar un poco lo que es la función tiroidea, se podría también hacer un tratamiento supresor de TSH con hormona, ¿verdad? Muy bien. Bien, hasta aquí es la clase. Lo que me gustaría es, si tienen preguntas de esto o de otra cosa, a ver si puedo sacar esto. Si tienen preguntas de esto o de alguna otra cosa de las que vimos, no sé, que podamos charlarlo. Quedó claro, no sé quién había comentado en el chat, ¿sí? Pero háganme un ok si quedó claro. Esto de la fibra, de cuánto esperar para la levotiroxina, porque son cosas importantes que al paciente uno tiene digamos, que decírselos de una manera clara, ¿no? ¿Qué más? Bueno, no sé, cuéntenme cómo van con los... Perfecto, ¿se entendió? Natalia Zulepa, que es la alumna que escribió esto de la fibra y demás, bien, quedó claro. ¿Tienes alguna otra duda? Bueno, y por otro lado, cuéntenme cómo les está yendo con esto que vienen estudiando. La fecha de examen, no tengo fecha exacta, pero bueno, en estos días ya me pongo en contacto con
con el doctor Vera a ver si ya tiene una fecha exacta. Y la próxima clase, Claudia pregunta, ¿cuál es el tema de la próxima clase? La realidad es que lo que nos queda de metabolismo, si no me equivoco, tengo que repasar igual el programa, pero lo que nos quedaría de metabolismo es toda la parte ósea, que es importante y está bueno verlo, pero no creo que sea tan larga esa clase. Entonces lo que yo propondría es, si les parece, hacer algún caso clínico o hacer algún tipo de repaso de algo que ustedes prefieran repasar, de lo que sea, no necesariamente de esto, pero me gustaría que me digan si quieren repasar algo en especial o que hagamos un caso clínico de algo en especial, o tal vez haya quedado poco claro algo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ya estaríamos terminando. Ahí se nos hizo más corta la clase. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, vamos a ver, les quisiera preguntar por el final. Del examen final, si quieren abran las cámaras, los que tengan, porque me siento como hablando con muchas letritas. Así que si pueden abrir las cámaras, por lo menos. El final, en teoría, o sea, lo que yo tengo entendido es que es multiple choice y oral, pero no sé, lo tengo que confirmar. No quiero tampoco decirles si, pero seguramente sea así, o la modalidad por lo general está siendo así. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, espero que tengan un lindo día, que terminen bien, y nos vemos entonces el jueves que viene, que creo que es el último encuentro que tenemos. Chao, hasta luego.